Buenas noches, profe. Un placer. Me voy a permitir seguir compartiendo la pantalla y continuar con el tema que habíamos visto la sesión anterior. Entonces, un segundito, me ubico. Perfecto. La sesión anterior estábamos hablando precisamente de los inductores del valor corporativo y afirmábamos que los inductores del valor corporativo jugaban un papel determinante en la dinámica de la organización y en los resultados corporativos, toda vez que nos permitía pues cuidar diferentes aspectos con relación a elementos que inducían hacia la creación del valor a partir del mejoramiento de los resultados corporativos, especialmente desde el punto de vista financiero. Pero también afirmábamos que no solamente es importante observar la parte financiera, sino también observar aspectos que son inherentes a la organización y que de una u otra manera están relacionados con esa pretensión de mejorar los resultados. Uno de esos elementos era precisamente las competencias esenciales y específicamente los microinductores. Los microinductores tienen una gran particularidad y es que son los que realmente logran generar los diferenciales estratégicos de la organización. Ahí están viendo la pantalla, qué pena, se me olvidó confirmar. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, señor. Ah, perfecto. Entonces, indicábamos que uno de los elementos fundamentales era precisamente esos diferenciales estratégicos. Esos diferenciales estratégicos precisamente se construyen a partir de unas particularidades de la institución que la hacen diferente, que le apoyan en la ventaja competitiva y en la cadena de valor. Por eso tienen esa connotación de poder afectar, impactar favorablemente los inductores financieros y operativos, o sea, que son aquellos elementos que constituyen la base fundamental para poder crear valor corporativo. Uno de ellos es la gestión del talento humano, la gestión financiera, la gestión de innovación, la gestión tecnológica y la gestión de los procesos. Son 5 grandes elementos que están relacionados con es decir, dentro de esas 5 dimensiones hay una serie de factores que son los que de una u otra manera están impactando la creación del valor corporativo. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos de una manera rápida. Tenemos la gestión del talento humano. Obviamente nosotros sabemos que uno de los aspectos más importantes dentro de las organizaciones es la gestión del talento humano, porque a partir de esta gestión nosotros podemos motivar al talento humano, podemos mejorar sus competencias, podemos mejorar la productividad, podemos mejorar la adhesión, pero esto obviamente es lo que en teoría debería ser. Nosotros sabemos que hay unas organizaciones que crean realmente una ventaja competitiva a partir de la gestión del talento humano, como hay otras que poco, casi nada les interesa. Entonces, precisamente aquellas organizaciones que son capaces de construir unos elementos fundamentales del talento humano, que son aquellas que se preocupan por tener todo un plan de gestión del talento humano y no solamente el plan, sino que también tienen unos indicadores sujetos a ese plan y también cuidan el control de ese plan, pues obviamente al final resultan robusteciendo considerablemente la organización en todo lo que tiene que ver con el talento humano. Y es así como se logra perfectamente esa ventaja competitiva. Si no fuera así, si fuera sencillamente una verbalización, pero que no hay un sentido de construir realmente esos diferenciales, pues realmente no pasaría absolutamente nada. En muchas organizaciones pasa eso. Rezan, somos una organización que el talento humano es muy importante, buscamos que el talento humano, etcétera, etcétera. Pero a la postre vemos que no se construye unas condiciones diferenciales, mientras que hay otras organizaciones que sí realmente empiezan a construirla, porque precisamente saben que esos elementos de la gestión del talento humano
pues obviamente pueden modificar ostensiblemente los resultados corporativos desde el punto de vista financiero, de productividad y de ventaja competitiva. Entonces, uno de esos elementos que giran en torno al talento humano son precisamente las competencias del talento humano. Ustedes, si han tenido la oportunidad de revisar a Marta Ales, que es una doctora muy conocida en todo el tema de competencias de dirección y del nivel táctico y del operativo, ella determina que hay tres grandes elementos que giran en torno a esas competencias. Por una parte tenemos todo lo que implica los conocimientos, por el otro lado tenemos la experiencia, pero hay un tercer elemento que es fundamental y es el comportamental, es decir, cómo las personas se comportan dentro de la organización y cómo ese comportamiento puede jalonar unos resultados corporativos. Y obviamente, para que ello suceda, las organizaciones implementan la gestión del talento humano basado en competencias, porque no solamente hay que contratar o diseñar las competencias, sino que todo lo que gira en torno a las competencias se vuelve transversal dentro de la organización y está articulado con la ruta estratégica y con los resultados corporativos. Cuando yo gestiono basado en competencias, pues obviamente tiene un sentido mucho más transversal, mucho más de construcción de ese diferencial de la organización. Luego, yo no solamente diseño las responsabilidades asignadas a cada cargo, sino que también selecciono el personal, desarrollo esas competencias del talento humano. Permítame que me toca volver a compartir para que ustedes la vean, porque se me oculta. Me dicen nuevamente cuando la estén viendo. La están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, uno de los elementos fundamentales de esa gestión del talento humano son la gestión por competencias. Esa gestión por competencia, pues obviamente como va a impactar la parte comportamental, entonces esa parte comportamental se ve, va a impactar también favorablemente todo lo que tiene que ver con el compromiso y a su vez con el desempeño tanto individual como el desempeño de los equipos, como también el desempeño organizacional, teniendo en cuenta que para construir el resultado organizacional se necesita que los equipos de trabajo sean altamente comprometidos y que tengan un excelente desempeño. Y para que ello suceda, pues obviamente el individuo como tal debe buscar una mejor manera de hacer su trabajo y de mejorar el desempeño. Entonces va en esos tres niveles, tanto el nivel estratégico, táctico y el operativo, es decir, el organizacional, el táctico, es decir, el de los grupos, y el operativo que viene a ser el individual. Otro elemento fundamental que nos permite precisamente esa gestión basada en competencias es que motiva el intraemprendimiento. El intraemprendimiento pues juega un papel determinante en todo el sentido de que el individuo, los equipos y la organización busca siempre un mejor hacer, es decir, busca el mejoramiento continuo entre todas sus actividades y todo lo que tiene que ver con su participación dentro de los resultados del todo. Eso obviamente, adicional al desempeño, el mejoramiento del desempeño, pues obviamente mejora todo lo que implica la productividad laboral. Y esa productividad laboral, pues obviamente motiva el trabajo en equipo, la consolidación de ese trabajo en equipo y a su vez mejora aspectos intangibles como lo es el clima organizacional y la cultura corporativa. Cuando una organización tiene un buen clima organizacional, entendiendo el buen clima organizacional como aquella capacidad que tienen los individuos y los equipos de trabajar en armonía, mejorando la productividad, pues obviamente eso va a reportar unos mejores resultados para la organización. Y la parte cultural, pues obviamente tiene una relación directa en cómo se comporta el individuo dentro de los equipos y dentro de la organización, a partir de unos lineamientos que rigen precisamente ese comportamiento desde lo institucional. Entonces la ética, los valores, las políticas,
todo lo que tiene que ver con la filosofía organizacional, en la medida que sea más consolidada dentro de la organización, por supuesto va a permitir unos mejores resultados corporativos no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de mejoramiento en la ventaja competitiva, mejoramiento en la gestión de la cadena de valor y por supuesto en todo lo que tiene que ver con el cliente y lo que recibe el cliente de la organización. Entonces fíjense que es un aspecto supremamente importante en todo lo que tiene que ver con la gestión financiera. Es involucrar esos intangibles relacionados con la gestión del talento humano. Otro elemento fundamental es que no basta con que la organización tenga unas posturas frente a la parte financiera, a la gestión financiera, sino que también necesita involucrar a todas las personas con relación a esa gestión financiera. Para ello, pues obviamente hay unos elementos que se constituyen de manera transversal y que obviamente también empiezan a construir unos intangibles importantes y diferenciales dentro de todo lo que tiene que ver con la creación del valor corporativo. Son manejos, por ejemplo, relacionados con el riesgo. Obviamente, una organización que tenga una muy buena gestión de riesgo disminuye pérdidas en todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados a la parte financiera y también en otros ámbitos, pero especialmente en la parte financiera. Pero para que eso se dé, debe haber, obviamente, unas competencias financieras al interior de la organización, unas políticas financieras que logren regular el comportamiento de las personas y ello sumado también a una gran disciplina financiera. Es decir, que no basta con que se expliciten unos elementos deseables desde el punto de vista financiero, que hayan algunas personas que están orientados hacia esos resultados financieros, sino que por el contrario permee toda la organización para precisamente que entre todos podamos orquestar una calidad del trabajo que al final del día repercute en todo lo que tiene que ver con el valor corporativo. Obviamente, no solamente involucrando personas o colaboradores al interior de la organización, sino casi que todos los stakeholders, involucrando proveedores, involucrando los clientes, las partes interesadas, etcétera. De esa manera es que realmente se logra una calidad. Y esa calidad precisamente es lo que nos permite generar unos intangibles de alto valor corporativo que al final impactan favorablemente la creación del valor corporativo. Depende, es que se me olvida que me toca estarle picando ahí porque si no nos deja de presentar. Listo. Otro elemento fundamental dentro de la generación de ese valor corporativo está relacionado con la gestión de la innovación. La gestión de la innovación, pues a nosotros hoy por hoy no nos interesa solamente que hayan una o dos personas innovadoras dentro de la organización o un grupo de innovadores, sino que la organización como tal sea una organización innovadora. Eso implica obviamente tener otro enfoque, porque no es solamente unos, sino todos involucrados dentro de un halo de innovación. Y para que eso se vuelva una realidad, pase de ser una verbalización a convertirse en una realidad, pues hay que generar toda una serie de proyectos, una serie de planes que van encaminados a través del tiempo y que son también, igual que la gestión basada en competencias, pues cuidados, planeados, monitoreados, de tal suerte que podamos evidenciar que efectivamente la gestión de la innovación está permeando todas las capas de la gestión de la organización, tanto desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo, en la cotidianidad, en el mediano y en el largo plazo. Entonces tiene esa vocación para precisamente impactar favorablemente la ventaja competitiva y ello pues obviamente nos mejora ostensiblemente en las competencias institucionales u organizacionales en muchos frentes. La ventaja competitiva, todo lo que tiene que ver con el portafolio de productos, obviamente si nosotros estamos innovando son productos mucho más competitivos, todo lo que implica las metodologías de gestión al interior de la organización, las metodologías de control, las metodologías de identificación de problemas, la metodología de gestión de problemas, todas esas metodologías de alguna manera pues están impactando
favorablemente la organización. Y por otro lado, pues mejora la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, pues obviamente está muy relacionada con la productividad laboral, y la productividad laboral está muy asociada con la creación del valor corporativo. Entonces sí juegan un papel determinante en todo lo que tiene que ver con la concreción de unas características tales que nos permita ser diferentes y dar unos resultados diferentes y mejorados con relación a la competencia. Otro elemento fundamental dentro de esa gestión de la innovación es ese relacionamiento estratégico, porque la organización debe involucrarse con sus stakeholders de una manera estratégica, precisamente para que a partir de un sentido de innovación conozca las necesidades, conozcan las particularidades, conozcan las posturas de cada una de esas partes interesadas, y de esa manera pueda siempre estar relacionándose con un sentido estratégico. Esa gestión de la innovación pues tiene mucha relación con la gestión de la tecnología. Nosotros sabemos que hoy por hoy la tecnología juega un papel determinante en todo lo que tiene que ver con el nivel de competitividad de las organizaciones. Por eso es importante observar cómo la organización está favoreciendo el mejoramiento de la cadena de valor a partir de la inclusión de la tecnología. Nosotros observamos cómo, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, ya en la operación como tal, se están incluyendo muchas plataformas que facilitan la vida no solamente al interior de la organización para su gestión, sino también facilitan la vida a los clientes en todo lo que tiene que ver con la selección, con la compra, con el servicio postventa, con el servicio, con el pago, con las sugerencias, las reclamaciones que haga en la organización. Ya hoy por hoy, pues obviamente la tecnología se nos vuelve un gran aliado para estar constantemente monitoreando ese relacionamiento con nuestros clientes. Igual lo hacemos con nuestros proveedores, entonces los proveedores ya, gracias a la tecnología, empiezan a relacionarse de una manera diferente, mediados a través de esta tecnología, y eso pues obviamente nos facilita todos los resultados y nos facilita la consecución de un relacionamiento óptimo y generador de valor. Por otro lado, hay un elemento fundamental en cualquier organización que se proyecte a la creación del valor corporativo, y es indudablemente los procesos. Los procesos son los que realmente están detrás, tras bambalinas, construyendo la cadena de valor, construyendo la ventaja competitiva y la satisfacción del cliente. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de algunas empresas que rezan, que prestan un buen servicio, pero no generan unos procesos que acompañen esa intencionalidad de buen servicio, sino por el contrario, se desvanecen. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Servientrega. Servientrega capacita a las personas en todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Las personas tienen una muy buena disposición para servicio al cliente, pero no obstante a eso, la organización tiene toda una plataforma tecnológica, una plataforma en todo lo que tiene que ver con sus procesos, para poderle hacer seguimiento a todos los envíos que hacen sus clientes o para los clientes, y de esa manera no solamente la persona que está prestando el servicio tiene la buena disposición, sino que también tiene a su disposición toda una serie de elementos tecnológicos y de procesos que le facilitan ostensiblemente la atención a ese cliente y todas sus necesidades y todas sus solicitudes. Entonces no solamente es intencionalidad, sino que también tenemos que poner al servicio de esa intencionalidad todos los procesos capaces de acompañar la cadena de valor, todos los procesos medulares y todos los procesos estratégicos, precisamente para construir una satisfacción del cliente a partir de esos elementos que lo hacen diferente a la organización. Entonces, fíjense que es bien importante estos 5 elementos que hemos definido, porque de esa manera estamos articulados con los inductores del valor corporativo. No en vano hacen parte fundamental de la base del círculo de creación del valor corporativo. Están allí precisamente porque son la base fundamental para construir esos resultados corporativos. Una empresa que quiera crear valor corporativo pues tendrá que mejorar ostensiblemente al interior de la organización
muchos aspectos que están relacionados con las dimensiones que hemos indicado, y de esa manera pues obviamente logra unos mejores resultados. Ya en términos financieros, pues la organización, digamos, todas las organizaciones para poderle hacer ese diagnóstico financiero, pues nos valemos de varias herramientas de análisis financiero. Una de esas herramientas es precisamente a partir de razones financieras. También se conoce como ratios financieros o indicadores de tipo financiero. Digamos que su formulación es muy sencilla porque las razones son relaciones entre algunas cuentas del estado de la situación financiera y el estado de resultados, lo mismo el estado de fondos y lo mismo el estado de cambios en la situación financiera, cambios en el patrimonio, que sabemos que son el grupo de estados financieros básicos que deben disponer las organizaciones para poder precisamente las partes interesadas evaluar su desempeño financiero. Siendo una de ellas las razones financieras, pues también a su vez nos permite visualizar varios elementos de la organización desde el punto de vista financiero, por eso se categoriza. Esas razones categorizadas, pues por una parte nos permiten los indicadores de liquidez, precisamente evaluar la liquidez de la organización, cómo se está manejando la liquidez de la organización, cómo se están tomando las decisiones relacionadas con la liquidez de la organización. Y algo muy importante en todo lo que tiene que ver con el análisis financiero es que tiene un sentido también prospectivo, es decir, cómo podemos proyectar un mejoramiento continuo en todo lo que tiene que ver con la gestión de la liquidez al interior de las organizaciones. Por supuesto, todos estos elementos están en un contexto, nunca nos podemos olvidar de eso, es decir, que no son solo cifras y solo ratios, sino que son cifras y ratios involucrados en un contexto organizacional que está interactuando constantemente con su entorno y el macroentorno y el microentorno. El microentorno, pues obviamente tiene que ver todo lo que implica con los clientes, con los proveedores, con las partes interesadas de una manera directa. Y ese macroentorno, que ya hace relación más a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de la organización, porque la organización está inmersa dentro de una realidad de contexto. Entonces es bien importante que todos estos elementos de contexto los pongamos precisamente hablar con la parte financiera. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Google, pues obviamente Google es una empresa que está inmersa dentro de una realidad de contexto. Las empresas hoy por hoy, las personas naturales, los ciudadanos, pues cada vez son más asiduos a la tecnología, cada vez más utilizan los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología, la investigación, consumen más productos de tecnología y de investigación. Anteriormente las investigaciones pues llegaban a ciertos hallazgos, pero no se traducían en productos y servicios para que los consuma el común de las personas. Hoy por hoy sí, la investigación, la innovación, la tecnología, lo que busca es precisamente que eso se traduzca en consumo no solamente para compra, sino también para el bienestar del talento humano. Porque si nosotros observamos, por ejemplo, todo lo que implica las redes sociales, todo lo que implica las comunicaciones, pues también tienen un costo, sí, pero también han facilitado la vida de las personas, han mejorado la productividad de las organizaciones, han mejorado la interacción que tienen las organizaciones entre sí y con el entorno y con los clientes potenciales, con los proveedores, etc. Entonces sí es importante que lo tengamos presente. Entonces, esos indicadores de liquidez, como lo decía hace un momento, pues nos muestran es cómo está la liquidez de la organización hoy, cómo se ha manejado usualmente, es decir, en el pasado, y cómo se podría proyectar hacia el futuro todo lo que implica la liquidez. Son tres razones que usualmente son las que se utilizan para analizar la liquidez de una organización, que es la razón corriente, el capital de trabajo, tanto el bruto como el capital de trabajo neto, y la prueba ácida. Y ahorita vamos a mirarlo un poquito más en detalle.
Por el otro lado tenemos los indicadores de rentabilidad. Así como es importante la liquidez en una organización, lo es la rentabilidad, porque una organización sin liquidez pues tiene unos problemas serios. Pero una organización que no sea rentable, pues peligra su perdurabilidad, su sostenibilidad y su permanencia en cualquier mercado. Entonces necesita ser rentable. Dentro de esa rentabilidad, pues tenemos los márgenes que giran en torno precisamente al estado de resultados, que es el margen bruto, que sale de la utilidad bruta. El, qué pena, es que se me olvida que me toca pegarle acá y me distraigo. Listo. El margen operacional, que obviamente es la utilidad operacional, sale de la utilidad operacional. El margen neto, que sale de la utilidad neta. Tanto el margen bruto, el margen de operación y el margen neto, pues está relacionando la utilidad operacional con relación a las ventas, la utilidad bruta con relación a las ventas y la utilidad operacional y neta con relación a las ventas igualmente. Entonces, por eso se puede determinar, bueno, de 100 pesos que vendimos, que están en ventas, cuánto quedó en utilidad neta. Entonces, si nosotros dijéramos acá, la utilidad neta fue de 10, entonces claramente podríamos sacar cuánto equivale ese 10 dentro del todo, que es las ventas netas. Entonces, en este caso, tendríamos que el margen neto sería del 10%, del 1%, perdón, en este caso, sí, porque es, démosle un cerito aquí para que nos quede el 10. En este caso sería el 10%, porque quiere decir que la utilidad neta fue de 10 de unas ventas de 100. Entonces, fíjense que siempre estamos relacionando los márgenes con relación a la venta total. Entonces, así de esa manera nosotros podemos identificar cuál es el margen bruto, cuál es el margen operacional y cuál es el margen neto de la operación. Pero también tenemos otros elementos de rentabilidad que son igualmente muy importantes, como lo es el rendimiento del patrimonio. A mí me interesa determinar cuánto patrimonio está involucrado en esa generación de utilidad. Entonces, cuando relaciono la utilidad con el nivel de patrimonio, puedo determinar cuál es la rentabilidad del patrimonio. De igual manera, puedo relacionar la rentabilidad del activo. Nosotros decíamos la sesión anterior que uno de los elementos fundamentales de cualquier organización desde el punto de vista financiero es indudablemente la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio. Esos dos son grandes elementos en los cuales se concentra la gestión financiera de una organización. Ahora, no solamente la gestión financiera, sino es la gestión organizacional para crear una ventaja competitiva que nos permita precisamente generar una utilidad X que a su vez compense el nivel de activos y el nivel del patrimonio. Fíjense que cuando uno está observando una organización como es la del caso de Google, pues obviamente uno tiene que observar que la innovación, la tecnología, el saber hacer, el mejoramiento continuo, pues lo que está buscando es una mayor venta, una mayor participación en el mercado, y eso pues obviamente se va a ver reflejado en utilidad neta, y esa utilidad neta creciendo pues nos va a permitir también crecer en rentabilidad del activo y en rentabilidad del patrimonio. Entonces es bien importante que nosotros tengamos presente eso. Pero para que esa organización pues obviamente tenga unos buenos márgenes, pues tiene que tomar unas decisiones con relación a la estructura de costos, a la estructura de gastos, a la estrategia de marketing, a la penetración y sostenibilidad en el mercado, porque todos esos son elementos que a la postre le van a permitir unos mejores resultados desde lo financiero y desde lo corporativo. Otro elemento fundamental es el sistema DuPont, que está muy relacionado con lo que se conoce como EBITDA, que es básicamente flujo de caja operativo. Las organizaciones, desde el punto de vista operacional, tienen que ser generadoras internas de fondos suficientes para sostener la operación. Si una organización desarrolla su actividad
pero en el desarrollo de esa actividad es ineficiente en el manejo de los recursos y es deficitaria en la generación de fondos internos, pues quiere decir que la operación no le está dando para sostenerse en el futuro y mucho menos para crecer, mucho menos para investigar, para generar innovación, para atraer colaboradores con alto nivel de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, una empresa que quiera ser protagónica en el mercado, que quiera crecer, que quiera perdurar, tendrá que cuidar muy bien esos indicadores de rentabilidad y los indicadores de liquidez. Por el otro lado están el grupo de los indicadores de endeudamiento. Básicamente lo que nos muestra ese grupo en cada uno de sus componentes es cómo está manejando el nivel de deuda y las deudas la organización, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero más que el elemento de cuánto es el porcentaje de endeudamiento, hay dos elementos que son fundamentales en lo que tiene que ver con el endeudamiento. Por una parte es para qué se endeuda la organización o qué decisión se toma con relación a la deuda, si la deuda es para subsanar problemas de liquidez, de ineficiencia de liquidez, o si es precisamente para generar valor, para traer unos activos productivos que me permitan mejorar la creación del valor corporativo, o si por el contrario estoy trayendo deuda improductiva y lo que nos está es haciendo que nos endeudemos, pero que no tiene una relación directa con la creación del valor corporativo. Por el otro lado, necesitamos que esa deuda esté acompañada precisamente de generación interna de fondos, porque si yo traigo deuda a la organización está endeudada, y por el otro lado no está generando la organización los flujos de caja suficientes para pagar la deuda, pues querría decir que siempre va a acrecentarse un problema mayúsculo porque es un endeudamiento que no me está generando valor. Se supone que todos los activos de los cuales dispone la organización tienen una relación directa en la dinámica ascendente, creciente y positiva del flujo de caja. Es decir, que ese nivel de activos tiene que estar relacionado directamente con la generación de flujo de caja. Por eso cuando yo traigo deuda a la organización y digo que es para financiar precisamente la compra de activos y que esos activos van a reactivar el flujo de caja, pues yo estoy diciendo fabulosa la idea porque eso es lo que estamos buscando, que esa deuda nos genere valor para que a su vez se pague sola con la generación de esos flujos de caja y a su vez también le quede un remanente positivo que vendría a ser la utilidad de la organización. Pero cuando no es así, se compran activos improductivos y esos activos improductivos no están generando buen flujo de caja, pues quiere decir que ese activo no está generando los recursos suficientes, ni siquiera para pagar la deuda, ni siquiera para compensar la existencia de ese activo dentro de la organización en términos de generación interna de fondos. Entonces, este aspecto es supremamente importante porque está muy ligado con la rentabilidad. Esas decisiones que se toman con relación al endeudamiento tienen que estar muy relacionadas con la creación del valor corporativo. Y vienen los indicadores de actividad que son también muy importantes, y es cómo se mueve, cómo rotan, por ejemplo, los inventarios, cada cuánto vendemos inventario, cómo se está movilizando ese inventario, o si se está represando, o si está en una buena dinámica de generación de riqueza. Lo mismo las cuentas por cobrar, entonces yo necesito que las cuentas por cobrar realmente se cobren, y en la medida que se cobran, pues empiezan a rotar, pero en la medida que no cobremos, pues empiezan a ser mucho más lentas esas rotaciones y cada vez es más difícil la recuperación de esa cartera que se convierte en efectivo, que a su vez es la que dinamiza toda la operación. Entonces, esos elementos de rotación son supremamente importantes, son los que están relacionados con la actividad. En el modelito que nosotros les compartimos, pues hay en cada uno de los casos tocamos el grupo que corresponde. Entonces, si vemos los indicadores de liquidez, pues allí está cada uno de los componentes que hemos dicho, la razón corriente, el capital de trabajo neto y la prueba ácida. Entonces, esos tres elementos, digamos que hacen parte del grupo de indicadores de liquidez, cuidan la liquidez de la organización. Y precisamente ahí lo explicamos, dice, surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Por eso estos tres grandes
razones financieras giran en torno al capital de trabajo, es decir, la posición de corto plazo, tanto en el nivel de activos como en el nivel de pasivos. Ustedes saben que los activos corrientes son aquellos que son dinero o cuasi dinero, es decir, que tienen un alto grado de convertibilidad en dinero. Entonces yo digo los inventarios. Los inventarios los puedo vender en el corto plazo y convertirlo en dinero. Las cuentas por cobrar, pues obviamente ya están facturadas esas ventas, lo que nos hace falta es cobrarlas y hay una alta probabilidad de que eso se pueda convertir en dinero líquido. Lo mismo las inversiones temporales. Entonces, si yo tengo unas inversiones, por ejemplo, una fiducia, que a la vista quiere decir que cuando yo necesite el efectivo, pues sencillamente traslado de la fiducia a la cuenta corriente o a la cuenta de ahorros de la compañía y podré atender los pagos de corto plazo. Entonces, fíjense que esos tres elementos tienen una connotación de cuasi dinero, es decir, que yo los puedo volver dinero en el momento que yo lo necesite. Y lo mismo sucede con el efectivo, pues el efectivo sí tiene alta liquidez porque es constante y sonante. Pero hay algo bien importante y es la calidad de las cuentas que giran en torno a ese capital, a ese activo corriente. Y cuando hablo de calidad, esto está muy relacionado con las rotaciones. Entonces, si yo tengo un inventario, pues ese inventario, si está rotando en una condición normal, si se está volviendo venta, si entra a la bodega y sale rápidamente porque se está vendiendo, porque hay una buena dinámica de mercado, pues obviamente yo digo, hay una muy buena cuenta allí. Es decir, que ese inventario es sano y se puede convertir en efectivo. Pero si por el contrario es un inventario quieto, que no está rotando, que se está demorando muchísimo en salir al mercado, que el mercado no lo está adquiriendo a la velocidad que nosotros quisiéramos, querría decir eso que la cuenta de inventario no está soportando totalmente esa liquidez, porque se nos va a demorar la posibilidad de convertir ese inventario en efectivo. Y entonces ahí ya empieza a tener problemas precisamente el otro enfoque, que es responder a los pasivos de corto plazo. Porque estos activos de corto plazo básicamente lo que se están es contrastando con los pasivos de corto plazo. Si ustedes revisaban acá esta formulita de activo corriente, pues se está relacionando por un lado los activos corrientes con el pasivo corriente. Quiere decir que si yo tengo una cuenta de dudosa recuperación como inventario o cuentas por cobrar, pues pondría en peligro la posibilidad de responder a los pasivos de corto plazo. Entonces ahí es donde precisamente empieza a darse este tipo de análisis, que no es solamente ver cifras monetarias, sino también el contexto organizacional y el contexto de mercado. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando una empresa que vende arreglos navideños, en este momento pues decimos, pues realmente la cuenta de inventario no se va a convertir fácilmente en efectivo porque es una venta cíclica. Esas son las condiciones de mercado. Seguramente a finales del año, en el último trimestre, esta empresa que es mayorista o manufacturera le va a vender a minoristas para que lo puedan vender entre noviembre y diciembre. Pero si ya no se vendió entre esos 3 meses, pues tendremos que esperar hasta el otro año para que se vuelva a movilizar el inventario. Entonces, en ese sentido, yo diría, espérese un momento porque el inventario no es cuasi dinero acá, porque su condición de venta cíclica implica que muy seguramente no se va a vender a la velocidad que nosotros querramos, sino que va a tener una duración que no nos va a permitir posiblemente responder a los pasivos de 1 mes, 2 meses que están programados. Entonces, por eso aparece la prueba ácida precisamente, esa prueba ácida, que es la que estoy mostrando acá, pues coge ese activo corriente y le descuenta esas cuentas. Puede ser inventario, puede ser cuentas por cobrar también, que yo tenga unas cuentas por cobrar muy represadas y de dudosa recuperación, pues yo digo, prefiero descontárselos para saber la realidad que tiene la organización para responder a sus pasivos de corto plazo. De esa manera, fíjense cómo acá en el caso que estamos determinando, pasa de una razón corriente de 2,09, quiere decir que tiene en teoría 2 pesos por cada peso que debe. Cuando le hacemos la prueba ácida pasa a 0,44, quiere decir que tiene 0,44 pesos
en el activo para responder a un peso en el pasivo. Quiere decir que ya la condición de liquidez que se veía en la razón corriente ya no hay tal, porque le he descontado una porción del inventario que considero no se va a mover a una velocidad alta. O la recuperación de la cartera, que es otra cuenta que también agrede mucho la liquidez. Entonces, de esa manera yo puedo, obviamente, determinar qué capacidad tiene la organización en el corto plazo para responder a las necesidades de liquidez que le está requiriendo la operación y los pasivos de corto plazo. Por eso los indicadores de rotación son tan importantes, porque aquí me está mostrando cómo cada cuánto se está demorando en días la rotación de cartera, la rotación de inventarios, y son muy importantes porque tienen mucha relación con la liquidez. Si una cuenta se está demorando muchísimo en su recuperación, en términos de convertirla en dinero, pues quiere decir que me está afectando la liquidez porque se va a demorar más o menos esa cuenta. En cambio, si es una cuenta sana, si está fluyendo, si yo digo, mire, nosotros estamos financiando a nuestros clientes en promedio a 40 días y nuestra política está a 45 días, quiere decir que estamos en una buena condición, estamos cobrando de una manera sana, vemos el detalle de la cartera y vemos que no tenemos contradicciones con esta postura, entonces uno diría, no, la cuenta está respondiendo de una manera apropiada, luego no pondría en peligro la liquidez de la empresa. Pero si no fuera así, la pone en peligro. Hay cuentas que incluso llegan a dudosa recuperación, incluso llegan a litigios. Entonces ya ahí uno dice, esa cuenta no la vamos a recuperar, o sea que ese dinero no lo tenemos en el corto plazo. Al no tenerlo en el corto plazo, pues obviamente nos afecta responder en el corto plazo a los pasivos. Esa es, digamos, el gran aporte que hace las razones de liquidez y las razones de rotación, porque nos van mostrando cómo se mueve. Ahora, estas cifras hay que ponerlas en contexto, porque si yo tengo una política que me determina que los cobros se hacen, los cobros de cartera se hacen en promedio, se deben hacer en promedio a 60 días, y yo tengo una razón de 59 días, 60 días, quiere decir que está bien, porque está en concordancia con la política. Pero si la política de la organización es cobrar a 30 días, pues obviamente 60 ya no está bien. Entonces todo depende del referente que me lo da la política. Cómo estamos financiando a nuestros clientes en la política y en la realidad cómo están pagando los clientes. Y ahí es donde podemos contrastar la gestión. Ahora, muchas veces no es solamente el resultado de la gestión interna de la organización en términos de otorgamiento de créditos y cobro, sino que también puede ser afectación directa de un contexto que no le favorece. Entonces se contrajo la demanda, aumentó el desempleo, desmejoró los ingresos de las familias. Todos esos elementos hacen que las carteras tanto de diferente naturaleza se vayan también malogrando, porque en la medida que las personas tienen empleo, tienen sus ingresos, que hay buenos ingresos en las familias, pues las familias pagan, pero en la medida que eso se agrede porque se cayó la dinámica del PIB, porque hubo inconvenientes en el nivel de empleos, entonces hay más desempleados, entonces obviamente empieza a agredir la recuperación de la cartera. Entonces fíjense que aquí lo que hay es un elemento de contexto y en el anterior ejemplo había un aspecto de gestión. En los dos casos hay riesgo asociado, por eso el riesgo se vuelve importantísimo dentro de la organización porque es transversal y constituye el elemento fundamental precisamente para salvaguardar todas estas cuentas. Cuando yo estoy otorgando créditos, pues obviamente tengo que tener en cuenta el riesgo asociado con quienes estoy negociando. Entonces tengo que hacer obviamente toda una metodología de análisis de riesgo asociado a mis clientes para saber a quiénes les puedo entregar mercancía, a quiénes no les puedo entregar mercancía, qué salvaguardas utilizo, qué colaterales utilizo precisamente para no poner en peligro la cuenta. Si yo estoy recibiendo créditos, pues obviamente también tengo que considerar
la capacidad de pago, la disponibilidad de liquidez para no llegar a incurrir en situaciones anormales frente a ese crédito que me han otorgado. Si estoy vendiendo, pues obviamente necesito saber qué tanto pueden fluctuar los precios, los costos asociados a esa venta. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con una venta que está directamente relacionada, por ejemplo, con el tipo de cambio, entonces importo algunos materiales, que es lo que está sucediendo en algunas industrias, como por ejemplo la panadería, que importan soya, que importan aceites, que importan harina, pues obviamente el tipo de cambio les desfavorece y los precios, ya cuando los convierto en el dólar en peso, pues se suben los precios y obviamente eso disminuye el margen, disminuye la rentabilidad. Entonces, todos esos elementos yo los tengo que considerar en las decisiones, en las decisiones que tomo al interior de la organización, porque si no, entonces quedaría pues por fuera de contexto, y quedarse por fuera de contexto pues implica también aumentar los riesgos asociados a todos esos elementos que tienen relación directa con la operación desde el punto de vista organizacional y ya específicamente desde el punto de vista financiero. Tengo los indicadores de rentabilidad. Entonces aquí explicábamos el margen bruto. Entonces fíjese que lo que decía hace un momento, el margen bruto pues relaciona la utilidad bruta con las ventas netas. Entonces así me da cuánto es mi margen bruto. También tengo referentes, también tengo tendencias, tengo históricos de la organización, tengo decisiones de trabajar, por ejemplo, con un margen bruto del 65%. Quiere decir que eso se me vuelve un referente. Si la organización trabaja con un margen bruto del 40, pues quiere decir que bajé ostensiblemente de acuerdo al umbral deseado por la organización. Entonces, el referente me permite determinar si este 27.4 que aparece acá es razonable o no es razonable, cómo lo mejoro a través de precios de venta, a través de volúmenes de venta, a través de costos, etcétera. Lo mismo el margen operacional. Entonces, el margen operacional relaciona la utilidad operacional con las ventas para determinar cuál es el margen con el cual resulta la utilidad operacional. Y lo mismo el margen neto. Es muy importante determinar estos márgenes porque pues quiere decir cuánto me estoy ganando en cada uno de los componentes del estado de resultados. Y lo que decía hace un momento, pues relaciona la rentabilidad también con la utilidad neta con el patrimonio, la utilidad neta con relación a los activos, y entonces de esa manera yo puedo lograr definir si la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo son los apropiados. Los apropiados, los óptimos, pues vuelvo y repito que todo depende de la organización, de los estándares que tenga, de los umbrales que haya definido, el mercado, las pretensiones de rentabilidad, porque lo que puede ser para una empresa bueno, para otra puede ser que no sea tan bueno. Pues de repente una empresa trabajar con un 5.4%, que es el caso que nos dan acá, en la rentabilidad del activo, pues de pronto para algunas empresas trabajar con esa rentabilidad es bueno. En mi caso, diría, es muy bajo, tendría que estar trabajando por encima del 20-25%. Entonces ahí es cuando uno dice, esos referentes juegan un papel determinante para que estas cifras no se me vuelvan frías, sino que permitan precisamente toda la rigurosidad de análisis. Lo mismo sucede con los indicadores de endeudamiento, siendo uno de los elementos fundamentales no solamente el nivel de endeudamiento, que es el que tenemos acá, estamos relacionando de todos los activos, cuál es el porcentaje con relación a los pasivos, para definir, bueno, si tengo un buen porcentaje. Pero más allá de eso es también ponerlo a hablar con la rentabilidad para saber si realmente estamos trayendo deuda creando valor o trayendo deuda destruyendo valor. Y obviamente la concentración. ¿Cuál es la concentración en instituciones, en organizaciones, instituciones financieras? Y cuáles son con terceros. Entonces pueden ser proveedores, cuentas comerciales, etcétera. Eso nos permite observar la concentración, entre otras porque cada sistema pues tiene su forma de amortizarlo. Una de las particularidades de la financiación en Colombia, si ustedes han escuchado, porque dentro de los microempresarios hay una gran desbancarización, o sea, son muy pocos los que recurren al sistema financiero.
pero se están endeudando con terceros en tasas prohibitivas, porque están por encima de la tasa máxima de usura. Y hay deudas que sobrepasan inclusive el 100% efectivo anual, que eso es un delito en Colombia, pero muchos microempresarios y pequeñas empresas se están financiando con terceros y no recurren al sistema financiero. O, una de las particularidades del sistema financiero es que está regulado y por consiguiente pues maneja tasas y condiciones de mercado, y por el otro lado que permiten el pago de las cuotas amortizando y con intereses, es decir que el prestamista no solamente paga, el deudor no solamente paga costo financiero, sino que también va amortizando la deuda de tal suerte que tiene la posibilidad de pagarlo en el corto o en el mediano plazo y de acuerdo a sus condiciones. Mientras que hay unas condiciones en donde usted deja el capital quieto y solamente paga intereses, y eso se le vuelve pues obviamente inmanejable. Esto es importante también contrastarlo con nuestra realidad. Cuando uno compara pues la postura, por ejemplo, de Google, pues es una empresa importante, es una multinacional que tiene un músculo financiero importante, pero cuando lo compara con microempresarios de nuestro contexto, pues sabemos que hay pequeños capitales allí, hay muchos inconvenientes en términos de ventaja competitiva, y no obstante a eso tienen unos malos resultados financieros y un alto endeudamiento, pues obviamente se vuelve una bomba de tiempo que en cualquier momento colapsa, y obviamente la perdurabilidad y la permanencia se mantiene, se cuestiona. Entonces sí es muy importante que nosotros entendamos estos elementos de las razones financieras. ¿Cuáles aplicar y cuáles no aplicar? Eso depende del enfoque del análisis. Generalmente lo que uno hace es, pues, obviamente seleccionar aquellas razones que de acuerdo a la característica de la organización sirven más. Si yo fuera, por ejemplo, si estuviéramos una empresa de servicios, posiblemente las de rotación pues no van a tener una mayor incidencia porque ya no va a manejar inventario. Entonces aquí de pronto solamente me va a servir si acaso la de cartera, pero no la de inventario. Entonces yo no utilizaría porque no es relevante esa información para el tipo de organización. Si es una empresa comercializadora, pues me va a servir el inventario de producto terminado y el de cartera, pero no voy a tener inventario de producto en proceso, no voy a tener inventario de materiales porque no es una empresa manufacturera. Si es una empresa manufacturera, entonces sí, ella sí va a necesitar el control y ver las rotaciones del inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso, el producto terminado, porque pues obviamente esa información es relevante. Yo lo que no, lo que debo es seleccionar los ratios que me vayan a permitir un buen análisis de acuerdo a las características de la organización. No quiere decir que por aplicar toda la batería de indicadores y de ratios, el análisis sea mejor o sea más profundo, ¿no? Seguramente de cada grupo yo puedo seleccionar unos ratios que son relevantes para el análisis y que son relevantes en el sentido de que revelan situaciones con relación a la mejora continua. Entonces, eso es lo importante de los indicadores y las razones financieras, pues lograr definir a partir de ellos qué le está sucediendo a la organización, cuáles son las particularidades de la organización en términos del manejo de su liquidez, el manejo de la rentabilidad, en el manejo de los indicadores de endeudamiento y de actividad. Pero muy importante para nosotros relacionarlos con estos inductores del valor corporativo, estos que hablábamos la semana inmediatamente anterior, y pero muy importante, relacionar estos microinductores del valor corporativo porque son relevantes, son supremamente importantes en todo lo que tiene que ver con el análisis y el desarrollo de las organizaciones desde el punto de vista no solamente financiero, sino desde el punto de vista corporativo, como un todo, en donde la parte financiera juega un papel determinante, pero que obviamente si yo no aplico una mejora continua en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor,
con los diferenciales estratégicos. Con la estrategia, pues muy seguramente los buenos resultados no van a llegar, los buenos resultados ni de posicionamiento, ni de conquista de nuevos clientes, ni de número de clientes, ni de ventas. O sea, lo que debo buscar es siempre trabajarle a la ventaja competitiva. Por eso, estas empresas como Google, pues están enfocadas a estos microinductores para definir realmente cómo sustentan su ventaja competitiva y esos diferenciales de alto valor corporativo que puedan incidir en los resultados de tipo financiero. Una organización que pretenda buenos resultados financieros ha de trabajar de una manera juiciosa, coordinada, controlada en todo lo que tiene que ver con los inductores del valor corporativo, especialmente los microinductores. He sido un poquito lapso en la entrega del ejercicio que corresponde a este tema. He determinado que lo podemos entregar este fin de semana, porque vuelvo y repito, pues lo importante es que nosotros podamos entregar algo de buena calidad y que ustedes tengan también el tiempo pues para hacer bien su trabajo. Me encontré con la novedad de que el sistema no me deja ajustar las fechas, entonces por eso les envío un correíto diciéndoles, me lo envían al correo y yo subo la nota a la plataforma sin ningún problema. Karen. Hola, profe, buenas noches. Profe, tengo una pregunta, lo que pasa es que la vez pasada no alcancé a escribir el foro. Yo tenía la idea de... Discúlpeme, no le estoy copiando muy bien. ¿No? No. Tranquila. Tratemos otra vez. Ya, profe, ahora sí. Ahora sí. Profe, lo que pasa es que yo la vez pasada no alcancé ahí a escribir en el foro. Entonces, era para preguntarte si te lo puedo escribir ahí abajo, debajo después de que haga todo el análisis, escribir el foro ahí, o cómo hago, profe, porque yo pensé que tú ibas a correr las fechas, entonces así también se iba a correr el foro, y pues la verdad me confío. Bueno, el foro, el problema del foro es que yo no tengo manera, bueno, sí tengo manera de después de ajustarlo, pero por fuera de la plataforma, eso no se les va a ver reflejado en la plataforma. Como yo lo que hago es bajar las notas y después subirlas al aplicativo de notas, que es, el que está definido aquí en la institución. Entonces a mí me toca hacerlo casi por fuera de plataforma, pero si tuvieron algún inconveniente con el foro, lo colocan, como usted lo dice, me parece bien, o sea, colocar el ejercicio y al final el foro correspondiente y me ponen su participación, y yo entonces sé que al final tengo que ajustar las dos notas por fuera de plataforma, no se preocupe. Bueno, profe, gracias. Oye, profe, entonces la entrega del trabajo queda para el domingo a las 11:59 de la noche. Sí, está bien, no tengo problema. Bueno, señor, gracias, profe. Con gusto. ¿Paula? Sí, señor, me pasa lo mismo con el foro. Yo le comenté a su merced el problema que tuve en el correo, pero yo se lo envié al correo. ¿Hay algún problema o se lo puedo anexar al documento? Es mejor que me lo anexe al documento para que voy a bajar todos los documentos, entonces yo hago mi listica aparte, hago la listica del entregable y hago la listica del foro, y así mismo subo la nota que corresponda al momento que es. Ok, muchísimas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por la asistencia. Felicidades. Quedo en espera del trabajo. Feliz noche, profe. Dale, profe, Bueno, que esté bien. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, con gusto.